quirófano para que lo operen, pero a veces es necesario. A veces es de vida o muerte el que te operen. Y ha habido personas, he conocido personas que dijeron, no, yo no me opero. Por lo tanto, de vez en cuando el cuerpo se enferma, se deteriora o contrae alguna enfermedad y es necesario tomar medicinas. Y si las medicinas no te ayudan o no te ayudan del todo, pues a lo mejor el médico te va a proponer que pases por el quirófano. Y lo que a lo mejor 20 pastillas o inyecciones o jarabes o sabe Dios qué no te vinieron bien y no te sanaron y te curaron, pues puede ser que una simple operación te pueda extirpar y te pueda solucionar el problema para toda la vida, ¿vale? Todos conocemos personas que se quejan de ciertas y determinadas cosas que ocurren en la vida porque le echan la culpa a Dios y dicen, y no se cortan a la hora de decirlo, si Dios es tan bueno, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto o por qué pasó aquello otro? Y yo quiero decirles que la Biblia está llena, hermanos, créanme, de muchos casos donde Dios intervino de formas muy contundentes. Si quieren, arrancamos por el principio, por el libro del Génesis. ¿Quién echó, pregunto, quién expulsó del jardín del Edén a Adán y a Eva? ¿Por qué? Porque Dios estableció unas normas, unos principios. Él puso límites. Y el hombre, al quebrantar esas normas, pues toda acción experimenta unas causas y unas consecuencias. Es decir, el día que ustedes pequen, que pueden hacerlo, porque aunque no era lo correcto, pero Dios los creó libres y en esa libertad ellos pecaron y se rebelaron contra el Creador. Las consecuencias fueron muchas, pero tal vez la más drástica es que fueron expulsados y nunca más volvieron al jardín del Edén. No es que después de 20 años, donde demostraron que ya estaban restaurados y se habían arrepentido, bueno, ahora pueden volver. No, al jardín del Edén no volvieron nunca. Sí, lo perdieron. Hay cosas que se pueden, no digo en todos los casos, pero hay cosas que con el pecado se pueden llegar a perder, que a lo mejor nunca puedes volver a recuperarlas. Fíjate lo que te digo. Cuando David pecó y el Señor le dijo que su primer hijo moriría, el hijo que tuvo con Betsabé, el niño murió y nunca resucitó. Nunca más lo volvió a ver. Y cuando le dijeron, pero ¿por qué te aseas y comes y te lavas? Cuando estaba el niño enfermo, estabas hecho polvo y ahora que ha muerto te levantas como si nada. Dice, bueno, es que si yo oré para que el Señor lo sanara y no me lo sanó y se lo llevó, pues mi confianza es que yo voy a Él, pero Él no volverá a mí, ¿verdad? Cuando vamos por las páginas del libro del Génesis encontramos que hay un momento en que Dios dijo, basta, se acabó, ya no aguanto más, se acabó. Y manda un diluvio donde murieron, si no millones, miles de personas. No había un lugar en el mundo donde el hombre pudiera escapar del diluvio. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo produjo? ¿Quién advirtió de que si seguían en esa línea de comportamiento iban a sufrir las consecuencias? Dios. ¿Piensan ustedes que el mundo rectificó, que el hombre reconoció que así no podían seguir? No, tiempo más tarde se ponen juntos otra vez y se unen para construir una torre que según ellos les va a llevar a la misma presencia de Dios, y una vez allí en la presencia de Dios ellos podrán presumir y decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo podemos venir a tu misma presencia a nuestra manera y no como tú habías dicho? Y otra vez las consecuencias, otra vez castigo, esparcidos por toda la tierra, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes cuando, hemos hablado mucho de él, cuando Saúl pecó y desechó la palabra de Dios? ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Samuel, yo lo he desechado, vete y úngeme a otro, porque este no me sirve. Consecuencias del pecado, desechado él y su descendencia para siempre. Volviendo un poco atrás, Moisés peca, consecuencia de su pecado, ahora no entras a la tierra prometida. Mira que quería, ahora no entras a la tierra prometida. Consecuencias del pecado cuando entran a la tierra prometida y van en pecado
a una guerra, no van en la santidad debida a la situación, que hacen el ridículo y son vencidos por el enemigo en una pequeña población llamada Jai. Josué se rasga las vestiduras y él dice, pero ¿cómo es posible que el otro día al grande le ganamos y al chico perdemos? Y el Señor le dice, es que hay pecado en el pueblo. Hay pecado. Se ha abierto una brecha. Yo dije que no se podía hacer esto, alguien lo ha hecho, pero bueno, es uno dentro de un montón de miles o de millones de personas. ¿Sí? Pero ese uno ha traído una maldición al pueblo, y hasta que eso no sea extirpado, hasta que eso no sea eliminado, no van a levantar cabeza. Claro, en medio de una multitud tan grande, ¿cómo va a saber Josué de tantos miles y miles y miles de soldados que tenía? ¿Cómo va a saber él quién fue exactamente el que pecó? Bueno, Dios sí lo sabía, ¿sí o no? Y le dijo, pasen mañana todos en fila, uno detrás de otro, y yo te voy a indicar quién es y qué familia y lo que tienes que hacer para empezar de cero. Y lo hizo el Señor. Fue destruido el templo de Jerusalén cuando el profeta Jeremías le decía, o se arrepienten o la ciudad va a ser quemada y el templo va a ser destruido y vais a ser llevados al cautiverio, ¿sí o no? ¿Quién le permitió a Nabucodonosor atacar y destruir el templo y la ciudad de Jerusalén? ¿Quién? Dios. Es decir, detrás de toda cosa que hacemos, todo acto de desobediencia, vienen en mayor o en menor medida una serie de consecuencias, una serie de resultados. Y yo les he puesto estos ejemplos antes de entrar en el pasaje que vamos a leer esta tarde, para que se den cuenta de que esto no es nada nuevo. Sí, no es nuevo que en un momento puntual el pueblo no levante cabeza, que no haya lluvia, que las cosechas sean un desastre, que el enemigo se ría en la propia cara del pueblo de Dios, que haya debilidad, enfermedad. No es nada nuevo. Sí, ya desde los tiempos del jardín del Edén lo estamos viendo. El apóstol Pablo le decía, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, dice, ¿saben por qué hay algunos hermanos que siempre están enfermos? Y otros están débiles, siempre están débiles. Y otros han muerto, porque están haciendo las cosas incorrectamente. Así que no es nuevo, si no es nuevo. Vemos, por ejemplo, hermanas en la iglesia de Filipo que estaban peleadas la una contra la otra. Vemos en la iglesia de Corinto estos relajos que había, desorden, celos, envidias, contiendas. Pero cuando se abre una brecha, cuando en una congregación, cuando en una vida se abre una brecha al pecado, no queda ahí, sino que esa brecha va permitiendo que cada vez se vayan cometiendo más pecados y llegamos a hacer algo que es totalmente antibíblico, pero que hoy en día está de moda, y es toleramos. Vivimos en una época, no, hay que ser tolerantes, hay que ser comprensivos. Mira, este está llevando una vida de relajo, de desorden, de desobediencia, pero oye, hay que ser comprensivos, hay que ser tolerantes, ¿no? Interesante que a veces los que piden ser tolerantes o los que piden que se les tolere, a veces son los más intolerantes, dicho sea de paso, ¿no? Y hay una palabra que dicen que el diccionario de la Real Academia Española ha tenido sí o sí, claro, se usa tanto, que ya casi se ha visto en la obligación de tener que adoptarla y tener que incluirla dentro de las miles de palabras que hay, y es una palabra que los políticos la pusieron de moda. Y yo quiero que la pongamos ahí y leamos la definición, porque está muy de moda esta actitud, y es la palabra buenismo. ¿La habéis oído? El buenismo. Bueno, pues ahí la tienen. Es un término acuñado en los últimos años y que ha recogido la Real Academia Española desde el 20 de diciembre de 2017. Sí, es una palabra prácticamente que antes de esa época no estaba en ningún diccionario. La palabra buenismo. Y designa determinados esquemas de pensamiento y actuación social y política, como el multiculturalismo y la corrección política. Es decir, que de forma bien intencionada pero ingenua y basados en un mero sentimentalismo carente de autocrítica hacia los resultados reales, demuestran conductas basadas en la creencia de que todos los problemas pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia. Eso de aplicar disciplina, de ser severos, de poner principios no relativos. Bueno, si sientes cumplir, pues lo haces, si no sientes, sino esos principios fijos e inamovibles
de los cuales está lleno la Biblia, porque se habla mucho de tolerancia, se habla mucho de diálogo, se habla mucho de buenismo, todo esto, y derechos humanos, pero la Biblia es una declaración por escrito de la voluntad de Dios acerca de los deberes que el hombre tiene con Dios. Eso es la Biblia, utilizando términos modernos. La Biblia es la declaración por escrita de Dios de los deberes que tiene el hombre y la sociedad con el Creador. Que los cumpla o no, ese es otro tema, ya la puedes quitar si quieres. Entonces, ese buenismo, esa actitud de decir, bueno, hay que ser tolerante. No importa si está haciendo una barbaridad o está pecando o está haciendo algo que no es verdaderamente propio de la vida y de la conducta de un cristiano, pero bueno, hay que ser tolerantes, pues esa actitud no es bíblica. Es decir, Dios no es tolerante con el pecado, y si Él no lo es, ¿por qué lo voy a hacer yo? Dios le da una importancia tremenda, tremenda al pecado. Si el pecado no te permite demandar de Dios nada, sino que el pecado te expone ante consecuencias que se te van a escapar de tus manos. A veces pueden venir esos castigos en forma no sé, de diluvios, como hemos visto, o en forma de expulsión, o en forma de guerra. Sí, hay muchas formas como Dios puede actuar para corregir y para enseñar a un pueblo, a una nación, a una iglesia, a un ministerio, a una persona. Lo importante es que el hombre capte el mensaje, porque quejándonos por lo que no entendemos y rechazando el trato de Dios no sacamos nada. Entonces, en la iglesia de Corinto, como se dio lugar al desorden, como se dio lugar al pecado, pues ¿qué pasó? Que cada vez fueron cometiéndose y más pecado. Pero la iglesia llegó un momento en el que se adaptó a aceptar cosas que Dios no acepta ni permite como si fueran normales. Y hay un capítulo, que es el capítulo 5 de Primera de Corintios, que yo lo voy a leer, si la porción que ustedes van a buscar ahora en su Biblia o que vamos a poner en la pantalla, yo la voy a leer desde otra versión que me pareció buenísima y que nos va a ayudar mucho a entender el tema que quiero compartir con ustedes. Concretamente está en Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 13. Si ustedes quieren seguir la lectura por la pantalla, lo pueden hacer. Pero presten atención a esta versión que yo les voy a leer, que es muy buena, me gustó mucho acerca de esta porción. Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Se dice por ahí que hay promiscuidad sexual entre vosotros, y hasta un punto que no se da ni entre los paganos, llegando a darse el caso de que uno mantiene relaciones con la mujer de su propio padre, y no le dais ninguna importancia, y hasta presumís de ser tolerantes en lugar de lamentarlo y tomar medidas, como es vuestro deber, para que no sea admitido entre vosotros el que ha cometido tales desmanes. Buenísima, ¿eh? En cuanto a mí, ausente físicamente, pero identificado con vosotros en espíritu, ya me he pronunciado como si yo estuviera presente entre vosotros. Por lo que se refiere al que ha perpetrado tal acción, mi veredicto es que, reunidos en el nombre del Señor y contando con mi presencia en espíritu, respaldados por el poder del Señor Jesús, entreguéis al que así ha actuado, a Satanás, para que sea eliminada de su cuerpo la concupiscencia, para que su espíritu se salve en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vuestra presunción no me causa ninguna gracia. ¿Es que no sabéis todavía que un poco de mala influencia puede corromper a toda una sociedad? Limpiaos de la vieja y mala influencia, para que podáis empezar de nuevo con limpieza, como Dios os ha limpiado. Porque nuestro Cordero Pascual, que es Cristo, ya ha sido sacrificado. Así que hagamos fiesta no a la manera corrompida de antes, ni con la mala influencia de corrupción, sino con los actos de sinceridad y de integridad. Es una versión de este pasaje que me pareció muy interesante y que nos puede enriquecer mucho a la hora de entender este pasaje.
El capítulo nos está hablando acerca de un problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Corinto. Y había llegado a tal magnitud dicho acto que el apóstol Pablo se atreve a decir que lo que estaba pasando dentro del seno de la comunidad cristiana de Corinto era algo que ni en el mundo se veía bien. Escandalizaba incluso a los inconversos de lo que para los corintios era normal. ¿Qué es lo que estaba pasando allí dentro? Bueno, la mayoría de los comentarios lo que dicen es que este miembro de esta congregación lo que estaba era manteniendo relaciones sexuales como si fuera su esposa con la madrastra de su padre, no con su propia madre, sino con otra esposa que tenía su padre. Y dice que eso en el mundo era una cosa impensable. Si mira que hay depravaciones, y mira que la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad depravada y con una promiscuidad sexual terrorífica. Dice, pero eso que ustedes han aceptado con una pasividad realmente escandalosa, dice que hasta en el mundo se ve mal. Y a Pablo le sorprende, por supuesto, el pecado. Por supuesto lo que estaba pasando dentro de la iglesia, pero más que eso, lo que a Pablo le sorprende es que el resto de la iglesia no hacían nada, sino que estaban con una, permítanme la expresión, con una pachorra y con una tolerancia brutal ante algo que está clarísimo que bajo ningún concepto dicho comportamiento le puede agradar al Señor. Pablo dice, ustedes tenían que estar como tirándose de los pelos. Ustedes tenían que lamentarse, como si fuera una tragedia, igual. Ustedes tenían que lamentarse de que dicho acto se haya producido y se siga produciendo dentro de la iglesia. Y esa palabra, ustedes deberían lamentarse, es una palabra que viene de cuando uno iba a un duelo, cuando uno estaba de luto por la pérdida de un ser querido, pues uno se lamentaba y uno lloraba y uno hacía todo tipo de manifestaciones desgarradoras y de dolor por la pérdida de un ser querido. Pablo dice, así deberían de estar todos en la iglesia, diciendo, pero ¿cómo nos ha pasado esto? ¿Cómo hemos caído tan bajo? Que pecados que ni el mundo los practica, nosotros sí lo practicamos y encima no le decimos nada. Y este hombre viene a la iglesia y se congrega y participa de la cena del Señor y habla y ora y opina y sabe Dios y hasta compartía la palabra. Pablo dice, esto tenía que ser algo que trajera una tristeza y un dolor a la iglesia terrible. Y veo que ustedes están sin ningún tipo de reacción opuesta a dicha actitud. Entonces Pablo se entera de este problema y entonces Pablo dice, miren hermanos, yo no estoy presente en este momento entre ustedes, pero les hablo como si estuviera en este momento entre ustedes, por lo menos espiritualmente estoy. Ustedes tienen que reunirse en el nombre del Señor, con mi respaldo, con mi apoyo, como si yo estuviera presente, y a dicha persona lo que tienen que hacer es entregárselo a Satanás, es decir, excomulgarlo, expulsarlo de la comunión, de la cobertura de la iglesia, para ver si de esa manera reconoce lo que está haciendo, y una vez que reconozca su pecado, que es terrible y vergonzoso, se arrepienta, pida perdón y así de esa manera pueda volver otra vez a restaurar su comunión con el Señor y con el resto de la comunidad. Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es decir, tú quieres vivir como un mundano. ¿Quién gobierna en el mundo? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el príncipe del mundo? ¿El diablo? ¿Tú quieres vivir como un hijo del diablo? Porque esta no es la conducta de un hijo de Dios. Por lo tanto, si tú quieres vivir como uno que no conoce al Señor, es decir, como un hijo del diablo, como un hijo de desobediencia, otra expresión muy bonita que Pablo utiliza en otra epístola, pues lo que tienen que hacer es decir, si tú quieres vivir como un hijo del diablo, pues te vas con el diablo. Y así de esa manera se producirá en la iglesia, primeramente, una confrontación acerca de una realidad que lo que está haciendo es tirar por el suelo el testimonio de toda la congregación delante del mundo. Por otra parte, esta persona, al verse excluida, al verse fuera de la iglesia sin poder tener ningún tipo de comunión con los hermanos ni con el Señor, puede volver en sí
y entonces cuando vuelvan sí y se arrepienta, pues ustedes otra vez lo vuelven a aceptar dentro de la congregación. Esto que puede parecer extraño, que gracias al Señor no es algo que ocurre todos los días, a veces ocurre. A veces es necesario ser tremendamente contundente y no caer en ese buenismo, que ya hemos explicado y hemos puesto la definición. No caer en ese buenismo de decir, bueno, pero cada uno tiene sus debilidades. El que no corre vuela, dicen algunos, ¿no? El que no peca en esto, peca en aquello. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Tenemos que tener visión de cuerpo, que es lo que muchas veces hay cristianos que no tienen. Tienen una visión pero muy pobre, una visión muy individualista, no tienen una visión de cuerpo. ¿En qué área de la iglesia, sobre todo en el área del testimonio público, puede llegar a afectar dicho comportamiento dentro de nosotros? Es decir, por no querer desprenderte de un miembro de tu cuerpo, ¿estarías dispuesto a que ese miembro, llegue a cangrenarse y perder la vida? Como dijo el Señor, más vale entrar con un solo ojo o a la presencia del Señor que tener los dos y perder la opción de entrar en su presencia. Es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a entender que el pecado de una persona puede contaminar al resto? Y yo creo que hay muchísimos ejemplos en la naturaleza que el Señor utiliza y nos ha dejado para darnos cuenta de que a veces una sola manzana podrida puede llegar a echar a perder todo un saco de manzanas o de papas o de lo que sea que estaban sanas. Entonces el buenismo, que yo creo que ha quedado bien claro lo que es, esa actitud de, bueno, una tolerancia, pero ¿tolerancia a qué? ¿Al pecado? Pero si el Señor no es nunca jamás ha sido el Señor tolerante con el pecado, esa actitud de, bueno, de no hacer nada puede llegar a contaminar totalmente a todo el cuerpo. Uno de los efectos del Evangelio, del verdadero Evangelio, no de estas cosas que a veces se enseñan que no tiene nada que ver con el Evangelio. El verdadero Evangelio, una de las cosas que quiere hacer es derrotar en nuestra vida toda actitud contraria a la santidad de nuestro Dios. Le tuvo que decir una vez el Señor a Samuel, es que te he dicho que no ores más, es que no sé por qué insistes. Yo ya lo he desechado. ¿Qué me quieres convencer a mí de que me he equivocado? Si yo te he dicho que lo he desechado, oye, cuando Dios desecha a Saúl, no es porque Dios no tenga misericordia, vamos, es que ni se nos pasa por la cabeza pensar que Dios está cometiendo una gravísima injusticia con Saúl. Cuando el Señor le dice al profeta Samuel, yo lo he desechado, por favor vete a la casa de un tal Isaí y búscame a otro y úngeme a otro como rey de Israel, lo harto que tenía que estar Dios y lo justo que es Dios cuando dice, si dejamos a este hombre en el trono de Israel, va a llevar el país a la ruina, como lo estaba haciendo. Y por querer salvar a uno, vamos a perder a todos. Por lo tanto, es mejor cortar a uno y salvar a todos que querer salvar a uno y perder a todos. Entonces el Evangelio, el verdadero Evangelio, la palabra, siempre produce en nosotros una confrontación. Yo les he dicho en muchas ocasiones que hace años, muchos años, asistí a un retiro de pastores donde el que compartía ese día la palabra dijo una frase que yo en mi vida he podido olvidar, y es que lo he podido comprobar que es cierto, es así. Sin confrontación no hay cambio. Si esperamos que algunas personas que llevan una vida de desorden, que llevan una vida de un cristianismo light, donde no hay compromiso, donde no hay crecimiento, donde no hay madurez, cambien con el tiempo, nos equivocamos, hermanos. No es así. No es así. A veces con el tiempo empeoramos en vez de mejorar. Si usted tiene un cáncer, el cáncer no va a desaparecer con el tiempo, el cáncer se va a reproducir más, y lo que era pequeño y operable y era posible que con una operación se pudiera salvar esa vida, si usted deja pasar demasiado tiempo, al final lo que se podía haber salvado se termina muriendo. Y con el pecado no podemos ser tolerantes. Con el pecado tenemos que hacerle la guerra, porque no terminar de reconocer que cuando yo cometo un pecado
tengo que experimentar sí o sí en mi vida consecuencias, es ir en contra de los principios básicos del Evangelio. Cuando David pecó, sí, claro, el Señor perdona, faltaría más, y el Señor restaura, pero las consecuencias las pagó toda su vida. Yo he conocido a muchas personas que se llegaron a convertir al Señor, que incluso algunos llegaron a ser pastores, pero terminaron muriendo de SIDA. Porque en su época anterior, en su etapa anterior a conocer al Señor, estuvieron en el mundo de la droga, pero que muy metidos, intercambiaban jeringas, se contaminaron, sí, se salvaron. Su alma, su espíritu se ha salvado, pero tienen un virus que los llevó finalmente a la muerte. Y esas son las consecuencias que pueden quedar de haber llevado una mala vida. Que Dios puede sanar a alguien de SIDA, faltaría más. ¿Quién duda de eso? Nadie. Que Dios puede sanar a una persona de tener un hígado destrozado porque estuvo toda la vida en el alcohol o estuvo toda la vida en una vida de desorden, de lujuria, etcétera. Claro que lo puede hacer, pero lo natural es que cuando una persona va en contra de las leyes establecidas por el Creador, tiene sí o sí que experimentar las consecuencias. Tiene más probabilidades de matarse una persona que practica deportes de riesgo que una persona que no practica dichos deportes de riesgo. Eso no significa de que una persona que nunca se ha tirado en puenting o en parapente no puede caerse de un balcón, hombre, claro, pero es mucho más probable que una persona que está siempre en el filo de la navaja pierda la vida que uno que lleva una vida, vamos a decir, entre comillas, normal. Una persona que sí fue un pecador, pero que no destruyó su organismo, no destruyó su cuerpo, sino que incluso puede ser que hasta lo olvidara. Puede ser que viva más años que una persona que jugó con su cuerpo, que abusó de su juventud, que se metió basura en el cuerpo y que puede llegar a contraer una enfermedad que si no hubiera practicado y si no se hubiera metido esas sustancias destructivas en el cuerpo, pues podía haber vivido mucho más años de los que vivió. Por lo tanto, cuando analizamos este tema en la Biblia, tenemos que partir de la base que cuando nosotros pecamos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser puede llegar a ser tremendamente sacudido por el enemigo y por la vida. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, esa actitud de buenismo, de decir, bueno, aquí tenemos algo terrible que ni el mundo lo está haciendo, pero bueno, está entre nosotros, no es de Dios. El apóstol Pablo es tremendamente severo con esto y él dice, mira, lo que tenemos que tratar es siempre de ir a la raíz del problema. Es decir, si usted está tosiendo mucho, hermano o hermana, que no es mi caso ahora, pero si usted está tosiendo mucho ahora, usted puede ser que se tome un poquito de miel con limón y se le quite la tos y le deje de picar la garganta. Pero si sigue tosiendo, puede ser que haya algo peor. Y usted lo que está haciendo es poner un placebo, poner un parche a algo que el cuerpo, por el diseño maravilloso que tiene de parte del Señor, te está dando a entender de que puedes tener un problema en el pulmón o en la faringe o no sabe Dios dónde, ¿verdad? Si a ti te está continuamente doliendo algo y te tomas una pastilla y se te quita, pero te vuelve a doler y te vuelve a doler y te vuelve a doler, mira, déjate de pastillas y vete al médico. Puede ser que ese dolor es la alarma que se está encendiendo y que te está diciendo, oye, esto tienes que solucionarlo lo antes posible. Cuando alguien tiene una muela picada, prácticamente ya que no tiene ninguna solución, hombre, la solución la tenías antes. Pero cuando ya la muela prácticamente ya no se puede hacer nada con ella, sí puedes ir a la farmacia y puedes meterte todos los analgésicos y todas las pastillas que tú quieras. Y puedes quedarte drogado y puedes quedarte patas arriba durmiendo y ya no me duele. Sí, pero no te olvides que se te ha quitado el dolor, pero la muela no ha desaparecido el problema, sigue estando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros con el pecado tratamos el pecado de esa manera? A la ligera, como si fuera un parche. Es interesante notar porque hay una expresión que todos conocemos, que la utiliza Juan el Bautista por primera vez. Yo no veo que la utilice nadie más. Él fue, digamos, el creador, el autor de esta frase extraordinaria que dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demuestren
que están verdaderamente arrepentidos. El Señor nunca le tuvo que pedir a nadie que hiciera frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor ve el corazón. El Señor sabe perfectamente si una persona está o no está arrepentida, pero tú y yo no lo sabemos. Por lo tanto, Juan el Bautista, cuando veía que aquello se había convertido en una especie de moda, que todo el mundo se quería bautizar y ahora todo el mundo se quería hacer los buenos, les decía: espere. Demuestren que verdaderamente han cambiado, despréndete de cosas que te duelen, hagan frutos dignos de arrepentimiento y de esa manera me convencerán a mí de que verdaderamente ustedes están arrepentidos y de que ha llegado el momento de bautizarlos, como era lo que tenía que hacer en aquel momento. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tenemos que entender que el Evangelio, que la verdadera relación con el Señor, una de las cosas que intenta hacer el Señor en nuestra vida es que reconozcamos nuestro fracaso personal. ¿Han oído hablar alguna vez de la Revolución Francesa, verdad? Es un periodo de la historia muy interesante. Si creen que cortando cabezas y poniendo un lema tan bonito y tan, ¿no?, libertad, igualdad y fraternidad, ya está todo solucionado. Sí, la Revolución Francesa fue un auténtico fracaso. Y hoy en día siguen algunos empeñados hasta en crear ministerios basados en los principios de la Revolución Francesa, donde la igualdad, la libertad y la fraternidad. Mire, ni somos iguales, ni hay libertad sin Cristo, ni hay fraternidad, porque se confunde la promiscuidad sexual con la fraternidad. Entonces no confundamos utilizando términos muy bonitos, que el único que puede producirlos es nuestro Dios. Porque es el único que puede restaurar el corazón del hombre de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Cuando el Señor se presenta en el lago de Galilea, la primera pregunta que le hace a sus discípulos es muy interesante, que es una pregunta que les confronta con una realidad. ¿Habéis pescado algo? Si no me vengan con milongas. No, es que hemos estado toda la noche. Es que yo no les he preguntado cuánto tiempo llevan intentando pescar. Es que yo no quiero saber eso. Bueno, es que hoy hay un clima, es que las nubes, es que los peces. No, vamos a ver, quiero saber, ¿hay resultados de vuestra tarea, de vuestra faena, sí o no? No, Señor, no hemos pescado nada. Vale, perfecto. Mira, para poder cambiar hay que comenzar a aceptar que hemos fracasado delante de Dios. Hasta que nosotros no reconozcamos nuestra realidad, estamos viviendo en el mundo de Yupi. Estamos tratando de justificar lo injustificable. ¿Qué justificación se le podía dar a una persona que estaba dando un pésimo testimonio de cara al público y que encima había adormecido, anestesiado a la iglesia de tal manera que se había convertido en una iglesia tolerante y pasiva al pecado? El apóstol Pablo es tremendamente contundente y dice: es que así este hombre no va a cambiar, porque este hombre se ha acostumbrado a mantener su vida de desorden, a romper su relación con Dios en cuanto a la santidad se refiere, pero sigue asistiendo a la iglesia. Sí, el problema de este fornicario, ¿verdad? El problema de este hombre no es que haya dejado de creer en Dios. Él sigue creyendo en Dios, pero está viviendo una vida paralela a la que Dios ha enseñado en los evangelios. Da la impresión que cuando Pablo confronta a la iglesia de Corinto, por lo menos la sensación que ahí me da, es que antes de Primera de Corintios, ellos habían recibido otra carta que no tenemos en la Biblia. ¿Y en qué me baso para decir esto? En lo siguiente. Porque Pablo hay un momento que le dice: hermanos, mire, yo no les escribí, luego está haciendo referencia a lo que les había dicho, yo no les escribí que no se juntaran con fornicarios. Yo no les dije eso. Yo no les escribí diciéndoles que no se podían juntar con borrachos o con adúlteros. No, yo no les escribí eso. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Primera de Corintios, por favor, para que veáis exactamente las palabras que el apóstol Pablo les dice a estos hermanos. Estamos en el capítulo 5, versículo 9. Tal vez podemos ponerlo ahí, por si alguien quiere seguir la lectura. Repito, Primera de Corintios 5, del 9 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? De vez en cuando díganme algo para animarme. Gracias, hermano, le agradezco. Sí, yo me animo también. Bueno, ahí lo tenemos. Os he escrito por carta
que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, con los idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Sí, vamos a parar un momento, para. Es decir, si no nos podemos juntar con ladrones, con fornicarios, con avaros, pues hombre, es que cuando abrimos esas puertas y salimos allá afuera, toda esa lista está allá afuera. Es decir, el que no es avaro es un ladrón, el que no es un mujeriego. Bueno, si te cuento anoche lo que pasó aquí en el barrio, ya es para echarse a correr, ¿no? En fin, aquí el que no corre vuela. Pablo dice, no, es que yo no les he dicho que no se pueden juntar con ladrones, con fornicarios, yo no les he dicho eso, Como que malinterpretaron al apóstol, ¿no? Dice el 11, yo lo que les escribí es que no os juntéis con ninguno que llamándose, dígalo fuerte, hermano. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, así que hable mal, que sea un borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Y eso es palabra de Dios. ¿Qué te parece, amigo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a ver, no me malinterpreten. Yo no les he dicho a ustedes que no se junten con ladrones, con malicia, ¿no? Porque hasta el mismo Señor Jesucristo lo hacía. No fue a comer a casa de publicanos y no se dejaba a veces lavar los pies por personas que no tenían una reputación muy digna, que digamos. Es que estamos en el mundo todo el mundo comete uno, varios o muchos pecados. Pero si no nos acercamos a ellos para evangelizarlos, ¿cómo dejarán el pecado? Pablo lo que dice es que lo que ustedes no tienen que caer en el error de permitirle a uno que dice que es hermano nuestro, dice que tiene nuestro mismo padre, porque yo soy hermano tuyo si tenemos el mismo padre, ¿no? Si no tenemos el mismo padre espiritualmente hablando, no somos hermanos, seremos amigos, seremos vecinos, conocidos. Si hay alguien que dice que es mi hermano, luego Cristo es su Salvador, el Padre, Dios es su Señor, pero lleva una vida de desorden, de avaricia, de fornicación, de idolatría, de borrachera, etcétera, dice, con esa persona no se puede uno juntar ni para comer. Entonces Pablo era una persona tremendamente severa e intolerante con el pecado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que así deberíamos de ser también los cristianos hoy en día. ¿O no? Ahora, es interesante que hay algunas personas que no quieren aceptar su realidad. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué a veces hay gente que le cuesta tanto reconocer lo que es evidente y lo que todo el mundo sabe y ve? ¿Por qué? Bueno, yo he llegado a la conclusión de que hay gente que tiene miedo de que la gente sepa cómo en el fondo es realmente él o ella. Es decir, es como una especie de caparazón, ¿no? Una especie de coraza. A veces cuando voy a pasear a Trotsky por aquí, por el barrio, hay algunos gatos que cuando nos acercamos a ellos se agachan y quieren pasar como desapercibidos, se meten debajo del coche y agachan las orejas y no se mueven, se quedan quietos porque le tienen miedo al perro. Entonces adoptan una postura de que no me muevo, que no me descubra, porque en el fondo tiene miedo. Y hay personas que actúan por el miedo. No, que no se enteren que yo tengo esta debilidad, no se lo digas a nadie. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que el pecado, en unos más y en otros menos, termina descubriéndonos. Sí, no puede una persona ocultar toda la vida su pecado. Tarde o temprano el pecado o sale, a menos que lo confieses delante del Señor. Tarde o temprano se descubrirá lo que tú en el fondo eres, te guste o no. Pero hay personas que están dominadas por el miedo, y el miedo paraliza, y el miedo hace que la persona se quede ciega y que la persona no admita que tiene un gravísimo problema
puede ser desde su juventud, pero que por miedo lo tiene ahí oculto y lo camufla de espiritualidad, lo camufla de timidez, lo camufla de 20.000 disfraces habidos y por haber, pero en el fondo lo que tiene es miedo a que la gente sepa que a este chico le gustan los hombres, o que esta chica tiene una tendencia al lesbianismo, o que este hermano tiene un problema de pornografía, o que este hombre tiene un problema con la mentira, o que esta persona tiene un problema con... Entonces hay ese miedo a que la gente no sepa cómo yo soy realmente en el fondo. Y la Biblia nos enseña que el miedo no es el mejor consejero, ni Dios lo produce, porque lo que hace el miedo es que te ciega y quieres vivir una vida diferente a lo que tú realmente eres. Creo que también hay otro tipo de personas que por orgullo no quieren reconocer su realidad y te dicen, no, yo no estoy tan mal. Y tú lo ves destruido, tú lo ves hecho polvo, pero él o ella no se ven tan mal. No, yo controlo. No, yo puedo, déjame. Yo cuando te necesito ayuda te llamo. Pero es que hay un orgullo que te impide reconocer que necesitas urgentemente ayuda, amigo. Y yo el otro día le dije a una persona, digo, ¿sabes qué? Mi Señor Jesucristo. Fíjate de quién estamos hablando, ¿eh? Son palabras mayores, ¿eh? Mi Señor Jesucristo le dijo un día a 3 hombres, ¿podéis orar por mí esta noche? Porque hoy estoy triste y necesito apoyo en oración. Y se habrán quedado con la boca abierta diciendo, pero ¿tú nos estás pidiendo oración a nosotros? Sí, claro. Si el Señor se atrevió a pedir oración y no ocultó, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Sí, estoy bien. No, estoy triste, estoy mal. Tengo una lucha interior tremenda. Estoy pasando una guerra en mi interior alucinante, porque hoy se debate el destino de la humanidad. De lo que yo decida hoy aquí en este huerto pequeñito, de lo que yo diga hoy aquí, depende toda la historia de la humanidad. Los que murieron, los que viven y los que nacerán en las futuras generaciones. Es decir, hoy se está jugando el destino de la humanidad, que no es una broma. Y hay una batalla en mí tremenda, mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Yo sé lo que Él quiere, pero yo también sé lo que yo quiero. Y estoy triste y orar por mí. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros, a veces por el maldito orgullo, no decimos, hermano, ¿podéis orar por mí? Ya basta de vivir manteniendo una imagen irreal de lo que no somos, que es lo que hace el mundo. Siempre ocultando, bueno, no fue para tanto, ¿verdad? Uno de los problemas que este gobierno que acaba de ser quitado de en medio ha tenido siempre es que nunca ha querido reconocer y admitir que ha hecho cosas que están mal. Y el pedir perdón es tan bíblico como el dar testimonio cuando Dios me bendice, ¿sí o no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, ya cuando viene la segunda parte, el padre lo interrumpe y dice, no, espera un momento. Tu parte es reconocer que has pecado, que has roto tu relación con Dios, por eso saliste de la casa mal. Y aquí hay algo muy interesante que descubrir de esta parábola. ¿Cómo se va de esta manera este muchacho? ¿Cómo pega un portazo? ¿Cómo tiene la desfachatez de pedirle la herencia al padre cuando el viejo aún está vivo? Pues porque no tenía relación con Dios. Y cuando no hay relación con Dios, tarde o temprano, pegamos coces, pegamos la pataleta, pegamos el portazo y la evidencia de que este muchacho estaba mal es que no tenía relación con Dios. Y hasta que su relación con Dios no sea restaurada, su vida no va a ser restaurada. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando se peca contra el cielo, siempre se peca contra alguien. Y cuando se peca contra alguien, siempre pecamos contra el cielo. No se puede separar una cosa de otra. No me puedo llevar bien con Dios y mal contigo. No me puedo llevar bien contigo y mal con Dios. Es inseparable. Si he pecado contra el cielo, también he pecado contra ti. Y si he pecado contra ti, también he pecado contra el cielo, porque el cielo me dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Por lo tanto, quiero empezar de cero. Pero no vengo con exigencias. Así que denme de comer,
Maten el becerro gordo, invita a la orquesta municipal y comienza a invitar a todo el mundo porque yo he venido a la casa. No, no viene con exigencias, sino dice, mira, padre, como a un jornalero. Como a un jornalero. Claro, es que para entender esto hay que ponernos en la mentalidad de hace 2000 años. Un jornalero, un trabajador hoy en día tiene, a pesar de lo que ha pasado, pues ciertos y determinados derechos. Tiene un derecho a jubilación, tiene un derecho a paro, tiene un derecho a vacaciones, tiene que después los cumplan o no los empresarios, es otro tema, ¿no? Pero hoy en día un trabajador tiene una serie de derechos. ¿Pero qué derechos tenía un jornalero hace 2000 años? Eran esclavos. De sol a sol trabajaban, sin vacaciones, sin descanso, sin jubilación, sin paro, sin nada. ¿No se acuerdan cuando el Señor dice, a ver, díganme ustedes un hombre, díganme ustedes a alguien que cuando llega a la casa y viene el trabajador del campo reventado después de haber trabajado todo el día, le dice, bueno, vete tú primero a comer, dúchate y después cuando ya estés comido y aseado vienes y me pones de comer? No, aunque suene cruel, pero es que es la realidad la que está contando el Señor. La Biblia es un relato de realidades, no de ciencia ficción. No, tú primero me pones de comer a mí. No le preguntas, ¿ya comiste? No, yo primeramente como y me lavas los pies y recoges la mesa y lavas la loza y al final del día comes tú. Claro, uno dice, pero es que esto es una sociedad cruel. Es que así era la sociedad de los tiempos de la Biblia. Cruel, hermano, era cruel con los animales, con las mujeres, con los niños. Era una sociedad sin escrúpulos, y más los romanos. Ya los romanos, si tenían la desgracia de ser un esclavo de un romano, bueno, ya eso era la peor desgracia que te podía caer en la vida. Eso morías a palos y sin derecho. ¿A quién te vas a quejar? ¿A qué sindicato? A nadie. Y este muchacho viene y dice, hazme como uno de ellos, sin derechos ninguno, como a uno de tus jornaleros. Él está dispuesto a asumir que por consecuencia de su pecado, como consecuencia de su pecado contra el cielo y contra su padre, ya no puede recuperar la posición que ha perdido. Yo he perdido posición, yo he perdido prestigio, yo he perdido credibilidad delante de mi padre. Por lo tanto, ¿cómo voy a venir con exigencia? No tengo derecho a pedir nada. Entonces el padre, viendo una actitud tan increíble en él, le dice, no, para. Ahora yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces ya el padre, pues en fin, todos conocemos que si la fiesta, que si el becerro gordo, que si el anillo, que si el vestido, que si los zapatos, ¿verdad? Pero fijaros la actitud con la que vuelve el hijo pródigo. Entonces muchas veces yo me pregunto, digo, ¿esta persona dejó el pecado o el pecado lo dejó a él? Porque no es lo mismo, ¿eh? Esta persona viene porque realmente ha reconocido que ha pecado contra Dios y contra los hermanos y contra el pueblo de Dios, o viene porque ya no tiene dónde caerse muerto y viene pidiendo y viene con exigencias. Es ahí donde tenemos que tener la madurez de darnos cuenta y decir, no, para el carro. Cristianos sí, pero tontos no. Vete, le dijo una vez el Señor a una persona, ¿se acuerdan? Y le dice, una cosita, antes que te vayas, no peques más, ¿eh? ¿Qué te parece? Vete, sí, vete. Pero no peques más. Y a otro, al famoso paralítico de Betesda, le dijo algo más todavía. No peques más para que no te venga una cosa peor encima. Y claro, uno analiza lo que tenía este hombre, que eran 38 años, botado como un perro en el estanque de Betesda, que él reconoce que no tiene opción alguna, no tiene ningún número de la papeleta, porque dice que claro, es que siempre van primeros que yo, siempre yo llego el último y no me toca. Dice el Señor, bueno, pues, ¿sabes una cosa? Pórtate como Dios manda, obedece, ponte en orden, retoma la santidad perdida, no sea que te venga una cosa peor encima. Y uno dice, Señor, ¿y hay algo peor que estar 38 años así? Pues el Señor siempre puede permitir algo peor o también puede permitir siempre algo mejor. Amén, hermanos. Entonces Pablo le dice a estos hermanos de Corinto, mira, este problema no se soluciona con el tiempo ni permitiendo más que este hombre viva aquí. Ahora, hay que ponerse en la época. Para entender la Biblia y ciertas expresiones y cosas, hay que ponernos en la época. La ciudad de Corinto era una ciudad depravada. Era una ciudad
Y era un mundo, el mundo del Imperio Romano era un mundo de desmadre total y absoluto. De hecho, el Imperio Romano se autodestruyó. Todo valía. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, bisexuales, trisexuales, cuatrisexuales. Ahí valía absolutamente de todo. Vayan, por ejemplo, no sé, a un museo o vean las pinturas o vean, por ejemplo, los mosaicos que hay, por ejemplo, en lugares donde estuvieron los romanos o los griegos, y se van a dar cuenta que aquello era un desmadre, hermano, total y absoluto, donde veías en aquellos mosaicos cómo era la vida de aquellos hombres y mujeres de aquella época, y era un libertinaje. Claro, ¿por qué la Biblia? El otro día, cuando les dije que leyeran el capítulo de Levítico, les dije, hermanos, léanlo, no te acostarás con tu suegra, no te acostarás con la mujer de tu padre. ¿Y por qué? Pero si son cosas lógicas, para ti son lógicas. ¿Cómo voy a acostar yo con mi suegra? Es que ni se me pasa por aquí. Con mi hermana. Sí, pero espérate, es que en aquellos tiempos, aquello era lo normal. Y acostarme con animales, y acostarme con niños, y acostarme con hombres y con mujeres todos juntos. Eso era lo normal. Y no se veía mal. No se veía mal. Y podías tener niños y hacer orgías con niños. Como habían emperadores romanos que hacían eso y así terminaron. Entonces, cuando esta gente que viene de ese contexto de promiscuidad sexual, de libertinaje, de desmadre, de un descontrol total y absoluto, de una ciudad donde todo gira en torno al sexo y a la idolatría, y se casan una cosa con otra. Cuando esta gente se incorpora a la iglesia, tienen que aprender a vivir una vida nueva, que no la han aprendido ni la aprenderán nunca en el mundo. Por eso el mensaje de hoy es aprendiendo a vivir. Porque claro, ahora llegan de esos templos de paganismo, ahora llegan de esa vida de promiscuidad total y absoluta, y ahora tienen que decir, no, esto no se puede hacer, yo tengo que ser marido de una sola mujer. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo yo tener a mis amantes? ¿Y por qué no puedo yo tener a mis niños? ¿Y por qué no? Porque el Señor dice esto y esto. Entonces ahora tiene que producirse una adaptación a una vida nueva. Y claro, este que está en esta iglesia, que supuestamente es convertido, supuestamente es creyente, pues no ha entendido que no se puede vivir en la antigua vida sin Cristo ahora en esta nueva vida con Cristo. Y ahí entonces Pablo tiene que cortar por lo sano, meter el bisturí, meter la autoridad apostólica y decir, hermanos, esto no lo voy a permitir. Este personaje me lo cogen y se lo entregan a su dueño, se lo entregan a Satanás, para ver si de esa manera vuelve en sí. Porque la pregunta es, en la parábola del hijo pródigo, ¿cuándo volvió en sí el hijo pródigo? ¿Cuando se llevó la bolsa llena de dinero y cuando tenía amigos y podía hacer lo que le daba la gana? No. Cuando le faltó. Cuando llegó tan bajo que dice que anhelaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Cuando se vio solo, enfermo, flaco, sin un duro. Cuando se vio en lo peor de lo peor, es el momento que utilizó el Señor para meterle el rayo de luz en la cabeza y que se diera cuenta diciendo, madre mía, lo que estoy haciendo con mi vida. Hermanos, hay gente que con la predicación del Evangelio del Señor le toca el corazón, entran en convicción de pecado, se arrepienten, le entregan su vida a Cristo y son fieles todos los días hasta que se mueren. Pero hay gente que no va así. Hay gente que hasta que no se rompe la cara 30 veces contra la pared, no reconocen y no admiten y están dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo y no terminan de romper con hábitos que los llevan, porque muchas veces cometemos el error de decir, esta persona tiene este problema. No. Yo le dije una vez a una persona, digo, mira, me decía, no, es que mi problema es el cigarrillo, me dijo una persona, ¿no? Digo, ¿qué va? Ese es el problema más pequeño que tú tienes. ¿En serio? Digo, claro. Tú tienes otros problemas, lo que pasa es que no se ven. Esto es lo que se ve. Esto es como cuando vemos un iceberg, ¿viste los iceberg, no? Enormes, sí, pero ¿sabes qué? Hay más debajo del agua que fuera del agua. Y tenemos a veces la tendencia en ese buenismo, en esa ingenuidad típica de muchos cristianos, de pensar que el problema de este muchacho es o el problema de esta hermana o este matrimonio es No, pero mira debajo del agua.
Mira debajo del agua. Es como aquel árbol enorme. Saben que los árboles más grandes del mundo son las secoyas, son árboles gigantescos, enormes. Bueno, pues resulta de que en Estados Unidos, entre la frontera, allí entre Canadá y Estados Unidos, había una secoya gigantesca que había estado no sé cuántos siglos en pie y todo el mundo se sacaba fotografías, era el emblema del estado y todo el mundo presumía de no sé cuántos hombres tienen que rodear porque es un árbol gigantesco y no sé qué, no sé cuánto. Y había soportado vientos, huracanes, tormentas, rayos y ahí siempre estaba bien paradita la secoya hasta que una mañana se la encontraron tumbada en el camino. Y se quedaron los vecinos de la zona con la boca abierta porque dijeron, oye, pero si no hubo rayos, ni tormenta, ni vientos ayer, ¿cómo se cayó? Si estaba tan bonita, tan verde. Y comenzaron a estudiar y comenzaron a extraerle trozos al tronco y llegaron a la conclusión de que efectivamente no fue el viento, no fue un rayo lo que tumbó a la secoya gigante, sino fueron unos bichitos, unos insectos. Una especie de, ¿cómo se llama esto? De polilla de esto, ¿no? Que van comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo la madera. Y sí, por fuera era una belleza, por fuera era espectacular, pero por dentro estaba podrida. Hacía muchos años. Hasta que llegó el momento y la tumbó. Lo que no superas hoy te conquista mañana. La realidad que no queremos admitir hoy se nos volverá aún más realidad mañana. Y lo que no superas en tu juventud te atrapará en tu tercera edad. No te olvides de eso. El pecado se agazapa, el pecado, Satanás es tremendamente astuto y es capaz de estar ahí esperando años y años y años. ¿Me entiendes? No es que ya me casé, sí, me casé, pero tú no has superado tu problema, querido. ¿Tú te crees que con el matrimonio lo arreglaste todo y tú sigues teniendo el mismo problema que tú tenías cuando tenías 18 años? ¿Y cuántas personas han caído de grande e hicieron de grandes lo que no hicieron de pequeños? Porque el pecado tiene un poder destructivo a corto y a largo plazo que si no lo controlas te termina controlando. Y la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado que comete. Y esta persona de la iglesia de Corinto entendió parte del evangelio, sabía el evangelio, se congregaba, no estamos hablando de un pagano, estaba dentro de la iglesia, formaba parte del círculo de los hermanos de la congregación, probablemente cantaría, participaba en la Santa Cena, pero Pablo dice, pero es que la conducta que lleva no es digna de ser llamado hermano nuestro. Por lo tanto, si no vive como un hermano nuestro, tiene que estar fuera de la cobertura de la iglesia. Es decir, el mundo no fue arrancado de su corazón, sino que estaba bien agarrado al mundo y tarde o temprano el mundo, pues, amigo, te descubre y sale a la luz. El pecado es como un cáncer que mata la santidad de la iglesia y de los creyentes. No es agradable, me imagino que no tuvo que ser nada agradable decirle a esta persona, mira, aquí por un tiempo no te puedes congregar, pues tu conducta no es digna de una iglesia, tienes que marcharte. Se tuvieron que tomar medidas muy en serio contra el pecado, porque el pecado es dañino, es contagioso, y estamos entrando en una tolerancia que al final esto va a sentar un precedente y otras personas van a hacer lo mismo y después no vamos a tener autoridad para decirle tú no lo hagas cuando tú me puedes decir sí, ¿y por qué aquel lo hace? Me lo prohíbes a mí, pero se lo permites a aquel porque es el hijo del pastor o la hija de fulana o el hijo de mengano. Por lo tanto, Pablo es tremendamente contundente y dice, aquí el problema no se soluciona orando. ¿Por qué no dice, hermano, oren por este hermano para que deje de vivir con su madrastra y deje el pecado? No pide oración. No dice, bueno, quítenle la Santa Cena. Pónganlo en una silla aparte. No, es que hay situaciones que uno tiene que ser tremendamente contundente. Cuando se te pincha la rueda de un coche, la única forma de solucionar el problema es poniendo otra rueda o arreglando el parche, arreglando el pinchazo. No hay otra forma. Voy a echarle un poquito de agua al coche, que hace tiempo que no le he hecho. Voy a echarle un poquito de aceite. Pero es que el problema no está en el agua ni en el aceite, mijo. El problema está que tienes la goma picada y como sigas circulando la vas a reventar y te vas a quedar sin goma. Y lo que podías haber arreglado con un parchecito, al final vas a tener que tirar a la basura. Entonces tenemos que tomarnos en serio todo esto porque la Biblia habla muy claramente acerca del fracaso personal del hombre. El hombre ha fracasado en todos sus intentos. El hombre puede estar cargado de muy buenas intenciones,
Puede tener muy buenos planes, sueños y proyectos, pero la Biblia nos enseña que cuando el hombre peca, las consecuencias que le vienen a su vida a corto y a largo plazo, amigo, son tremendas. Son tremendas. Y prueba de ello que todos nosotros, a pesar de que nos hemos convertido, y a pesar de que, bueno, como en mi caso y en otros casos, nos dedicamos a servir al Señor y a predicar su palabra, vamos a morir. Y uno dice, bueno, ¿y por qué la conversión no anula el poder de la muerte? Porque la Biblia dice que la muerte es la consecuencia directa del pecado sobre la parte física del hombre. Por lo tanto, hay consecuencias de que ni la conversión anulan. Fíjate lo que te digo. Porque moriremos, claro, sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que estaremos por la eternidad en la presencia del Señor, gloria a Dios, amén hermano. Pero la consecuencia del pecado es la muerte. Y tarde o temprano, a menos que el Señor nos lleve en vida, todos moriremos. Luego hay consecuencias que sí o sí se van a producir, incluso siendo cristiano. Imagínate no siéndolo. Imagínate desobedeciendo al Señor. Por eso el orden, la santidad, la obediencia, la fidelidad, el sometimiento a la palabra de Dios son cosas fundamentales, no son opcionales. Bueno, mira, yo tengo un coche y si quiero le pongo una pita que suene más o suena menos. Bueno, da igual. Tengo una bicicleta y le puedo poner luz delantera o solamente le pongo la de atrás. Bueno, son cosas opcionales, pero es que hay cosas en nuestra vida cristiana que no son opcionales, no son propuestas. Bueno, si quieren, oren un poquito más, Si quieren, lean un poquito más la Biblia. Si quieren, congréguense. Si sienten, sirvan a... No. Hay cosas que son fundamentales, son pilares inamovibles de la vida de un cristiano. Y si esos pilares se tambalean o no existen, amigo, quedas totalmente a la deriva. Por eso este caso de la iglesia de Corinto, que gracias al Señor yo no conozco a nadie en ninguna congregación que se haya producido este tipo de pecado, pero te muestra el Señor a través de la pluma de Pablo, a través de su testimonio, te muestra cómo tratar con ciertas y determinadas situaciones que se pueden dar en el seno de la congregación, se pueden dar dentro de cualquier iglesia. ¿Por qué no? No estamos exentos de estas cosas. Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando se actúa de una manera, cuando el Señor actúa tan contundentemente, no es porque su ira anule su justicia. No, es al revés. Es que Dios es tan justo, que si no actuara de esa manera, actuaría de una forma injusta. ¿Cómo se va a soltar al culpable y meter en la cárcel al inocente? Esa es la justicia humana. Esa es la forma del mundo. Has cometido un delito, pero si pagas tanto sales y no cumples condena. Bueno, pero ¿tú te crees que en la eternidad gente podrá decirle al Señor, yo sé que merezco el infierno, yo no creí en ti, yo blasfemé de tu nombre, yo rechacé el evangelio, pero te puedo ofrecer tal cantidad de dinero o te puedo ofrecer tal cosa? Y el Señor dice, bueno, mira, pues vale, podemos llegar a un acuerdo. No, esa es la justicia podrida del hombre. La justicia que lamentablemente no es justicia, sino más bien es todo lo contrario. La justicia divina está basada no en sentimientos, ni en emociones, ni en buenismo, sino que está basada en la esencia de Dios. La Biblia es el reflejo de la esencia del carácter de Dios. Por eso los mandamientos del Señor dicen que no son gravosos. Claro, son gravosos, son pesados, son duros para el que no conoce a Dios. ¿O tú te crees que yo estoy más contento con Dios cuando me bendice que cuando me corrige? Realmente debería ser al revés. Deberíamos estar más agradecidos cuando nos corrige que cuando nos bendice. ¿O amamos más a nuestros padres por los regalos que nos dan o por ser nuestros padres? El otro día escuché algo muy interesante. Quiero ir terminando. Voy a ver si lo puedo contar como lo escuché. Un hombre llegó al aeropuerto a coger el avión que tenía que coger y se le escapó el vuelo y comenzó a quejarse y comenzó a decir todo tipo de barbaridades, utilizando incluso malas palabras porque había perdido el vuelo que él tenía que coger. Al rato se le acerca una persona y le dice, ¿pero qué le pasa, hombre? Lo veo hecho polvo.
que perdí el vuelo y yo no sé cuándo podré coger otro vuelo para ir a mi casa. Y le dice, hombre, pero usted tiene que estar tremendamente agradecido. ¿No ha oído lo que ha pasado? Dice, no, ¿qué pasó? El vuelo se cayó. No me diga. Se cayó. Murieron 275 personas. No se salvó nadie. Y el hombre comienza, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias que me salvé, gloria a tu nombre, gracias Dios mío. Y le dice este hombre, es mentira, es mentira. El vuelo no se cayó ni murió nadie. Lo que es una vergüenza que le haya producido la muerte de 275 personas alegría, cuando debería estar alegre, aunque no se haya muerto nadie, sino simplemente por tener vida. Es decir, nos alegramos porque otros murieron y yo no morí. Es decir, la desgracia de otros es mi alegría. Hasta ese punto hemos llegado los seres humanos. Ay, no me tocó. Murió todo el barrio, a mí no me tocó. El apóstol Pablo dice a los Corintios, esa actitud tiene que ser desterrada de la iglesia. Ese conformismo, decir, bueno, yo no estoy en pecado, yo no estoy en desorden, yo no estoy dando un mal testimonio, la mala vida la está llevando otro. Cuando Pablo dice vergüenza y lamentarse, toda la iglesia tenía que estar. Porque no os dais cuenta de que somos miembros del mismo cuerpo y lo que afecta a uno, afecta a todos. Si verdaderamente amarais al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y si verdaderamente amarais la honra de Dios de cara al público, de cara al mundo, deberíais de haber actuado sin necesidad de que yo os escribiera en esta línea, sino teníais que haber dicho, no, a Pablo le costó mucho levantar esta obra, nos ha costado mucho predicar el evangelio durante años y años en esta ciudad terrible de Corinto, como para permitirle ahora a este personaje que nos tire por tierra todo el testimonio. Pero como veo que estáis pasivos, como veo que os da lo mismo lo que el mundo diga o no diga, porque ustedes saben que las noticias malas vuelan, pues por eso me tengo yo que reunir con ustedes, aunque estoy ausente, pero espiritualmente estoy presente y decirle, no, hermano, tienen que hacer esto y aquello. Por amor a la honra y al testimonio del cuerpo de Cristo. Así que este concepto del trato de Dios y de la justicia divina lo tenemos que tener tan claro que ni se nos pasa por la mente ni en ningún instante de nuestra vida que es algo injusto lo que Dios puede hacer con nosotros, porque Dios es imposible que nos pueda tratar injustamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo de principio a fin. ¿Cuántos dicen amén? Así que lean este pasaje otra vez, era 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 13, y se van a dar cuenta de que uno de los grandes problemas de la iglesia de Corinto es que había perdido la visión espiritual, el discernimiento espiritual, porque el pecado te deja ciego, el pecado no te deja ver tu realidad. Echas la culpa a los demás, echas la culpa al mundo, a la iglesia, a Dios, al diablo, a los hermanos, a los padres, al pastor, a los jóvenes, a los niños. El pecado es algo tan terrible, hermanos. Es una lepra, es comparado en la Biblia con la lepra, que te va deteriorando tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, tu mente. Y te das cuenta de que a veces hay personas que están totalmente ciegas, como esas personas que están muriendo de cáncer y tienen aquí un tubo para poder respirar y aún piden otro cigarrillo más. Y tú dices, oye, como le dijo aquel en la cruz, ni estando, oye, es que de verdad es increíble, ni estando en la misma condenación, que te quedan 2 minutos de vida, ni estando a punto de morir, aflojas, te estás burlando y sabes que dentro de 2 minutos te tienes que presentar delante de la eternidad. Pues esa es la vida del corazón del hombre no arrepentido, el hombre que es capaz de burlarse de Dios hasta en el mismo lecho de la muerte. Espero que a nosotros jamás de los jamases nos pase semejante actitud, pero esto lo podemos evitar manteniéndonos en santidad y en sintonía con el Señor, de tal manera que no solamente dejo el pecado, no, es que aborrezco, me da asco, como dice Pablo, de lo que hacen en el mundo, ni lo mencionen como conviene a santos. Eso entre vosotros ni hablar de eso, porque las malas conversaciones, como dije el domingo, ¿qué? Corrompen.
las buenas costumbres. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nunca en la vida esa levadura destructiva llamada pecado encuentre masa, encuentre carne en nosotros, que pueda leudar, porque un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Que esa levadura del pecado en nosotros no encuentre cabida, sino más bien todo lo contrario. Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias en esta noche, porque tú confrontas con nuestra realidad, tú confrontas con tu palabra, con la Escritura, y queremos en esta noche pedirte que nos confrontes para que nunca nos hagamos tolerantes ante lo que tú no toleras, para que no nos convirtamos en esas personas con esa actitud que creemos que nosotros lo haríamos mejor que tú. Destierra de nosotros y de nuestros pensamientos y de nuestra forma de vida, destierra de nosotros esa actitud de creer que tú no lo haces bien, Señor. Y ayúdanos a entender que en la casa de Dios lo que tiene que reinar es el orden y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Te pido que sigas obrando y que el temor reverente a Dios y a su palabra nunca se vayan de nosotros, Padre. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos.